Bienvenidos, bienvenidas a este espacio para cuestionar lo establecido, desafiar tus propios límites e ir más allá de donde estás ahora. Un podcast de la mano de personas que nos acompañarán a abrir la mente en temas que tienen que ver con innovación, liderazgo, creatividad, desarrollo profesional. Soy Vanessa Carrera, experta en innovación y gestión del cambio, autora del libro Abraza los cambios, directora y fundadora de la consultora Insighters, y estoy aquí para acompañarte en este espacio. Se habla mucho de inteligencia artificial y está teniendo un impacto muy grande en nuestras vidas, pero ¿qué impacto va a tener y qué consecuencias puede tener esto a nivel ético? Hoy tenemos con nosotros a María Ángeles Quesada. María Ángeles Quesada es filósofa, es experta en pensamiento crítico y es fundadora y CEO de la organización Equánima, una organización que lo que quiere es que desarrolle el pensamiento crítico en el resto de organizaciones. Además, María Ángeles es autora del libro La virtud de pensar, algo que parece ahora más necesario que nunca. Hola María Ángeles, bienvenida a nuestro podcast. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Vanessa? ¿Qué tal? Encantada. Pues con muchas ganas de hablar contigo, porque como decía, se habla mucho esto de la inteligencia artificial, parece que ahora todo tiene que ser inteligencia artificial, que es una tendencia que hay que usar sí o sí, pero ¿qué impacto puede tener en nuestras vidas? Así que con muchas ganas de explorar contigo y vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por esa parte. ¿Qué desafíos está teniendo y puede llegar a tener a nivel ético la inteligencia artificial? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, como primera pregunta, ¿no? Para romper un poco el hielo e ir avanzando y desgranando lo que puede ser interesante respecto a la ética de la inteligencia artificial, yo diría que lo primero que hay que pensar es algo que es un poco contraintuitivo, yo creo, para la gran mayoría de personas, que es cómo se crea y cómo se diseña, con qué valores, esa inteligencia artificial. Yo entiendo, y en filosofía se entiende, que toda tecnología, y esto quizá luego podemos profundizar en ello, pero que toda tecnología es una creación humana que, como tiene diseño y planificación, se hace desde unos valores. Por tanto, la IA, la inteligencia artificial, es una tecnología que se está diseñando, creando, desarrollando desde unos valores. Entonces, lo primero que hay que cuestionar es qué valores son esos y si nos gustan, nos interesan, son adecuados para todas las personas. Eso sería el primer desafío ético, ¿no? Y luego tenemos una serie de cuestiones, por apuntarlas simplemente para luego poder profundizar, que tampoco me parecen tan obvias, pero que están ya más en las conversaciones populares, ¿no? Por una parte sería una que también a mí me llama la atención que a veces no aparezca tanto, ¿no? Como por ejemplo la cantidad de recursos energéticos que está gastando la IA y que se están yendo a esto, ¿no? Esto me parece un tema ético interesante, sobre todo en el mundo en el que estamos, con el cambio climático. Luego hay otras cuestiones como qué pasa con toda la información que te ofrecen, ya por ponernos más terrenales en cosas que la gente utiliza, los chats, la IA generativa, ¿no? ¿Qué pasa con toda la información que te ofrece la IA generativa? ¿Qué pasa con los autores de esa información? Porque la mayoría de las veces que buscamos, obtenemos información, pero algunas informaciones de las que recibimos de la IA, o sea, que nos da la IA, que nos responde, son informaciones e investigaciones de personas y esa autoría y esos derechos de autor, y ya no solo eso, sino y el dinero que esas personas deberían cobrar por haber creado ese conocimiento, ¿no? Aquí tenemos otro problema bastante interesante, ¿no? Y obviamente todos los derechos de autor y toda la cuestión creativa, ¿no? Que va a pasar con las personas que crean imágenes, vídeos, ¿no? Todo este tema. Y luego me iría a otras cuestiones también bastante interesantes, que es, ¿realmente le daríamos o confiaríamos en una IA para que educara a nuestros hijos? ¿Tiene la IA agencia moral? Es decir, ¿podemos considerarlo un agente, es que no quiero decir ser, pero como algo que tiene responsabilidad, que tiene agencia moral, libre albedrío para decidir lo que hace y por tanto tener conciencia y tener responsabilidad? Y bueno, son algunas de las cuestiones, hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas. Empezamos por ahí, poco a poco. Empezamos por ahí, hasta así como planteamiento, ¿no? Como dices, para que podamos ir detallando. Vamos a empezar por el tema de valores, que me parece muy importante. Al final es un poco lo que entiendo que estás diciendo es para qué, ¿no? Para qué se desarrolla y para qué utilizamos esa herramienta, ¿no? ¿Tiene que ver con eso? No me iría todavía al final, al uso, Ujú. me parece interesante que se comprenda algo que es interesante y de lo que se habla mucho, ¿no? En muchas ocasiones se dice que la IA es como un martillo, que es una herramienta que tú puedes usarla para bien o para mal. Sin embargo, si entendemos lo que significa tecnología, en realidad no estamos hablando de una técnica o de un martillo, ¿no? Que sería una herramienta concreta de una técnica, una artesanía. Estamos hablando de la tecnología. La tecnología es una creación humana que tiene un desarrollo histórico, que sobre todo se crea a partir de la mentalidad de la modernidad. Estamos hablando del siglo XVIII, bueno, cuando se termina de asentar la modernidad,
La modernidad empieza antes, pero la modernidad entendida como ese conocimiento, como ese momento en el mundo en el que privilegiamos el conocimiento científico y nos desarrollamos a través del conocimiento científico, hay una divulgación de todo nuestro conocimiento, hay una educación que se empieza a extender en masa, la gente empieza a ser alfabeta, más que en otras épocas anteriores. Entonces, eso es la modernidad, ¿no? Surge la imprenta. Y la ilustración, que es el siglo XVIII, es cuando la modernidad se asienta, ¿no? Luego tenemos en el siglo XIX la industrialización. Entonces, la tecnología es un tipo de creación humana que surge muy pegada a la mentalidad de la modernidad, donde se asienta la ciencia, por tanto bebe de la ciencia, y además también se desarrolla gracias a la industrialización, que nos permite pues, utilizar una serie de materiales determinados, crear una serie de máquinas que además nos permiten en el mundo avanzar muchísimo a nivel de transporte, a nivel de diferentes industrias, ya lo sabemos, ¿no? Y eso culmina en el siglo XX. Entonces, la tecnología como creación humana surge en este momento histórico. Por tanto, la tecnología está muy asociada, ya no es una herramienta que tú utilizas y que tú creas de una manera un poco arbitraria, ¿no? Ensayo y error, no, sino que la tecnología tiene planificación y diseño, es decir, hay un pensamiento elaborado para ver cómo lo diseñas y cómo lo haces, y lo planificas hacia el futuro y lo construyes finalmente. Entonces, ese diseño, esa planificación, como es un pensamiento elaborado, todo pensamiento tiene unos valores asociados. Entonces, yo diría, la IA es una tecnología que no es neutra, porque ninguna tecnología lo es, y está asociada en su diseño y su creación con unos valores. ¿Cuáles son estos valores? Los valores con los que se está construyendo la IA tienen mucho que ver con valores instrumentales de eficiencia, eficacia, rentabilidad, maximización de beneficio, por ejemplo, ¿no? Por decir algunos, de esta moral que maneja la IA. Una moral muy acorde con la industrialización, muy acorde con el capitalismo y, obviamente, como esta moral deja de lado otros valores que podrían ser la sostenibilidad, el equilibrio, el cuidado, la diversidad, y otros muchos, ¿no? Entonces, como vemos, la IA es una tecnología que está diseñada desde unos valores más de rentabilidad, más de eficacia, más de maximización de beneficio y menos de cuidado, diversidad, sostenibilidad, etc. Con lo cual, para mí sería súper interesante, yo creo que una de las claves es cuestionarnos y ver, imagínate, por ejemplo, para aterrizarlo mucho más, ¿no? La IA, la carrera por la IA la están liderando ciertos países con ciertos valores donde priman estos valores que he dicho, ¿no? Puede haber otros, pero estos tienen una cierta prevalencia. Sería muy interesante que la IA, esa carrera, la liderara otros seres, organizaciones o países que tuvieran a lo mejor otros valores. De hecho, por ejemplo, el efecto Bruselas, es decir, lo que hace la Unión Europea, es intentar liderar la IA desde valores apostando más por la sostenibilidad, por la equidad, ¿no? Y esto lo estamos intentando desde la Unión Europea, con todas las dificultades que esto tiene y teniendo en cuenta que también en la Unión Europea prevalecen otros valores, ¿no? Y luego me iría a lo que tú has dicho. O sea, esto es cómo se diseña y cómo se crea y desde qué valores. Cuestionemos esto y demos opción, invirtamos, los que tengan posibilidad, demos opción a diseñar y crear la IA desde otros valores. Sería muy interesante. Porque si no, diversidad, sostenibilidad se ponen como parches al final. Y eso no funciona igual. Y luego lo que tú dices es el uso. Por supuesto, esto no quiere decir que, independientemente de los valores con los que creamos la IA, bueno, independientemente no, porque ya te imaginas que si tú diseñas además pasa con las redes sociales, ¿no? ¿Con qué valores están diseñadas las redes sociales? Y termino con esto, para no enrollarme con esta parte mucho. Están diseñadas con unos valores que buscan comprar tu atención a costa de todo, ¿no? Comprar, utilizar, lograr tu atención a costa de todo. Esos son los valores con los que están diseñados. Que tú te pases mucho tiempo en la pantalla, que tú pierdas un poco tu capacidad de atender a otras cosas. Entonces, ¿cómo va a ser el uso que tú hagas? Pues sí, puedes elegir, tienes cierto libre albedrío, pero claro, está muy determinado por los valores con los que se han diseñado. ¿Se comprende este tema? Totalmente, María Ángeles. Además, estoy pensando que, claro, que aportas aquí una información o una idea, ¿no? El tema de los valores desde el diseño, que como bien dices luego condiciona el uso, que yo creo que, no sé por decir algo, pero ¿qué porcentaje de personas incluimos esta información cuando hablamos de IA? O sea, yo creo que muy pocas. Entonces creo que es un elemento fundamental para poder entender qué está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? A mí, sí. Dime. No, es que justo lo que dices es que efectivamente una de las cosas que me parece importante decir es que
uno de los problemas que tiene la IA ahora mismo es que hay un hype de información donde se comparte una serie de cosas y solamente estamos como buscando llegar a esa IA general, ¿no? Que va a ser como la de los seres humanos, y no hay un trabajo importante de información, documentación y educación en lo que realmente significa la IA, ¿no? Entonces, Mm. Ujú. creo que esto es un problema también. ¿Y cómo podemos hacer? Mira, el otro día estaba en una conversación además con una persona y decía, yo es que yo con el tema de la IA no me quiero meter porque además, pues eso, no sé muy bien, además ella dice, yo me he ido justo de mi organización porque estoy harta de que le hablen de mi eficiencia, porque no va, ella no habló de valores, pero Ujú. dice, no concuerda conmigo, ¿no? Con lo que yo estoy buscando ahora. Y dice, estoy fuera de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y demás. ¿Qué hacemos con eso? Porque a veces también nos posicionamos como muy en extremos y quedarnos fuera a lo mejor tampoco es una salida o para qué o qué consecuencias puede tener también el quedarnos fuera. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Porque a lo mejor con esto que acabas de decir yo me estaba planteando, digo, oye, pues esos valores están acorde con los míos, ¿no? Pero también quedarte fuera, ¿qué consecuencias puede llegar a tener eso, ¿no? Mm. Esta pregunta tiene su complejidad, ¿eh? Porque yo la abordaría. Claro, no, por una parte yo soy una persona curiosa y que me gusta por lo menos informarme, atender a las cuestiones que están sucediendo en el mundo y la IA está sucediendo, aparte que me interesa porque yo también, yo soy especialista en filosofía de la tecnología también cuando acabé la carrera y estuve unos años investigando por ahí, por eso ahora he revuelto para poder un poco aportar también este batiburrillo de información. Pero como soy una persona curiosa y siempre me interesa lo que sucede, claro, para mí la postura suelo ser una persona que intenta investigar, ¿no? Lo que está sucediendo y meterme, ¿no? Independientemente de que luego pueda tomar unas decisiones u otras. Pero también esta pregunta que me haces la abordaría desde otro lugar y es desde, ¿ahora mismo se puede vivir sin IA? Perfectamente. ¿Se puede vivir sin otras cosas? Sin estar en la vida, sin hacerte la comida, aunque mucha gente estas cuestiones, me voy a ir a algo completamente diferente y que puede sonar muy loco, ¿no? Pero me voy a ir al cuidado, ¿no? Que ahora también trabajo mucho esos temas. Es decir, creo que hay temas fundamentales que los seres humanos, por la vida esta instrumental y eficaz, eficiente que llevamos, hemos dejado de lado y pensamos que no van con nosotros, ¿no? Y pensamos que de pronto es más importante actualizarte sobre la IA que hacer la comida en tu casa, hacer la compra, limpiar tu casa, cuidar a tus hijos. Todo eso a veces lo delegamos, a veces no, afortunadamente, si uno tiene la suerte y la claridad mental. Pero claro, me pregunto mucho, ¿no? ¿Cómo es posible que en nuestra escala de valores, ¿no? De pronto haya todo cambiado tanto y no tengamos claridad respecto a lo último de lo último, ¿no? Lo último que llega, no siempre algo que llega a lo último por ser lo más novedoso, y cuidado que la IA empezó en los años 40 del siglo pasado, que aquí también nos creemos aquí que, sobre todo los que están, bueno, levantando ese hype mucho, ¿no? Se creen que han descubierto aquí la rueda ahora, ¿no? Hace 3 años. Pues no, esto no es así. Hay muchísima gente involucrada en un proyecto como este y mucha gente que lleva años aportando, científicos, tecnólogos, filósofos, éticos, aportando a este debate. De hecho, tampoco la gente sabe que muchos de los planteamientos de los filósofos del siglo XX han ayudado a que lleguemos a los desarrollos tecnológicos de la IA de ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es verdad que los extremos quizá no son lo mejor. Sí que creo que hay que tener claridad. Puede ser que ahora mismo no sea tan importante subirse al carro, aunque aunque lo parezca, y mucha gente esté muy interesada en que lo parezca. Pero puede ser que no sea tan interesante subirse al carro. Y yo me acuerdo cuando salió Facebook, y así las redes sociales de este tipo, ¿no? Que yo tardé tiempo en entrar, y no por, o sea, curioseé, porque soy curiosa, pero tardé tiempo en decidir si yo quería estar ahí o no. ¿Y qué? Quiero decir, y me lo pensé, simplemente pensé, reflexioné, miré, investigué, ¿no? Y me tomé un tiempo para decidir si eso tenía sentido y para qué yo quería usarlo, efectivamente. Y dado que había esos valores con los que se había diseñado, ¿qué quería yo hacer con eso? Y creo que tampoco es tan relevante. Pero bueno, en cualquier caso, tampoco quiere decir esto que no anime a la gente a curiosear, por supuesto, y a informarse y educarse y leer. Mm. Pero bueno, no sé si te he respondido más o menos, es Sí, una sí, me ha reflexión. respondido y me parece muy interesante esto que dices de no perder lo esencial, no hablar de lo esencial, de lo básico, ¿no? Que parece que ahora hay cosas que se vuelven necesidades que realmente no lo son. Lo que pasa es que las convertimos en necesidades, pero que hay necesidades reales, mucho más reales, la realidad, ¿no? De nuestra vida del día a día, que a lo mejor pueden tener una importancia, un impacto diferente si lo perdiéramos o dejamos de hacer. Me parece muy interesante esa reflexión. Em, Hablando también del tema del impacto que puede tener la IA, ¿no? En las personas, no tiene
a todos de la misma manera, a la misma velocidad, ¿no? Si yo me voy seguramente ahora pues, a una sociedad, una cultura, pues no sé, una cultura en África, en alguna aldea, pues seguramente el impacto que está teniendo es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias puede tener la velocidad a la que va diferente a la que llega en diferentes sociedades, en diferentes culturas y personas? Claro, ya con lo que hemos dicho antes, está claro que el liderazgo de la carrera, hablo de la carrera de la IA esta, ¿no? Esta carrera tan frenética, que aparentemente es tan frenética y tan importante, porque está claro que a ciertos niveles, bueno, hay cuestiones en juego, ¿no? Pero esta carrera la lideran los países muy metidos en esta moral instrumental y en una rentabilidad muy enfocada, ¿no? Pues sobre todo eso, ¿no? A la rentabilidad, la innovación, la productividad económica y de liderazgo, ¿no? Y de dominio, ¿no? Entonces, con todos estos valores, que son esa moral instrumental, que antes la he definido un poco por encima, pero esto es la moral instrumental, una moral que se asocia mucho a toda la línea de pensamiento que te he contado, ¿no? Que empieza en la modernidad, siglo XVIII, siglo XIX y culmina en una mentalidad capitalista, que en otros países puede no ser capitalista, pero sí que es una mentalidad, por eso yo la llamaría instrumental, porque tiene que ver con estos valores que estamos diciendo. Entonces, los líderes de esta carrera sabemos quiénes son y claro, esos son unos países. Nosotros estamos en Europa, que también somos de los que estamos en esa carrera. Y claro, a nosotros nos llega antes que a mucha otra gente, pero lo que sucede con esto es que nos llega también toda la presión de esa moral instrumental. De alguna manera, las personas que no estén en países que lideran la carrera también se salvan del todo de la influencia agobiante, ¿no? Y agobiante para el ser humano. Cuando digo, yo creo que lo estamos dando por supuesto, pero entiendo que se entiende, yo creo que los oyentes entenderán que esta moral instrumental, aunque puede ser útil y valiosa en algunos sentidos, también es asfixiante para lo que es el ser humano, precisamente porque ataca lo esencial, porque ataca nuestro bienestar, nuestra tranquilidad mental. La mente no está preparada para funcionar a esas velocidades que se imponen desde lo tecnológico ahora mismo. Ninguna mente humana está preparada para esto. Esto ya se sabe. Mira, están saliendo estudios ahora mismo. De hecho, me alegro porque están saliendo muchos estudios que están confirmando unas sospechas filosóficas que yo y otra mucha gente, no solo yo, gente que se dedica a la educación, a la filosofía, a la reflexión, teníamos, ¿no? Por un lado, todo este abuso de pantallas y sobre todo el uso de las pantallas y el abuso que se hace con los niños, ¿no? Todo esto que cuando yo tengo dos niños de 8 y 5 años y yo pensaba claramente, no les voy a dar pantallas, alguna película, algunos dibujitos que puedan ver alguna vez, pero no les voy a dar el uso, o sea, no les voy a ofrecer una tablet, un móvil para ellos, pues me parece una locura. El uso indiscriminado de todas las pantallas me parecía una locura y efectivamente ahora se está confirmando. Y en educación, todas las personas que habían incorporado una digitalización masiva o en los padres que habían dado un uso a los niños desde muy pronto, ¿no? De las pantallas, están reculando, pero porque se sabe ya que afecta a las habilidades cognitivas, al desarrollo de habilidades cognitivas. Y también están saliendo estudios que hablan ahora de la disminución del pensamiento crítico para la gente que abusa y usa indiscriminadamente y con excesiva confianza la IA generativa. Esto ya están saliendo estudios, además estudios que juntan a científicos, investigadores y también a empresas. De hecho, el último estudio que he visto es también con gente de Microsoft. O sea, que no es solo gente, los locos filósofos o éticos que estamos aquí diciendo cosas, ¿no? Sino que ya también las propias empresas también están entendiendo que esto es un tema y que si quieren hacer una IA generativa que no nos machaque, tendrán que quizá modificar ese diseño también y luego, por supuesto, el uso, ¿no? Entonces, no nos afecta a todos igual. Diría que quizá la gente que esté más fuera de la moral instrumental, en realidad, en cierto sentido, se beneficia, pero no quiero ser tampoco naif ni injusta. Todos los países que están en una situación de inferioridad o que tienen otra situación de acceso, ¿no? A Internet, a la tecnología, claro que tienen una desventaja en ciertas cuestiones más competitivas, ¿no? de rentabilidad y de innovación y también de decidir hacia dónde van esta carrera. Porque claro, si solo la deciden los que están inmersos en esta moralidad, todos los otros que podrían aportar desde otro lugar y además se comen todos los efectos de la falta de equidad y de justicia que provoca esto. Entonces, pues bueno, el panorama, como ves, no es muy alentador, pero bueno, hay que tener esperanza. Claro, a eso iba, porque me quedo con una frase que has dicho, me la he apuntado aquí. La mente no está preparada para la velocidad tecnológica que llevamos, ¿no? Que tenemos ¿Y qué podemos hacer como ciudadanos y como personas
Porque claro, a veces es difícil, o sea, yo todo lo que estás Mm, comentando de preguntarte el para qué lo uso, exploro, investigo, pero a veces incluso a nivel profesional yo conozco empresas donde se obliga a utilizar la inteligencia sí. artificial y se obliga a utilizar determinadas tecnologías y ponerte al día rápidamente y es una Mm. obligación. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí como personas, ¿no? Para poder salvarnos un poquito de esto o por lo menos poder, no sé si decir equilibrio, porque creo que el equilibrio no sé si existe, pero sí, pues encontrar un lugar en el que pueda estar dentro de un mercado profesional y laboral, pero bueno, mantener mi salud mental, que también es muy importante, ¿no? Por ejemplo. Mm, Sí, lo que preguntas es clave. Efectivamente, hasta ahora he estado mucho manejando pues un diagnóstico, ¿no? Un poco, quizá un poco pesimista, pero un diagnóstico bastante general y hay que aterrizar esto, ¿no? Y al final yo soy una persona muy optimista en realidad y muy esperanzada. Y lo que creo es que el ser humano, afortunadamente, tenemos todavía bastantes capacidades que son maravillosas y son muy buenas y son bastante únicas. Entonces, desde ese lugar, de hecho, por ejemplo, ahora que estoy trabajando mucho también en temas de ética y estoy escribiendo mi segundo libro, estoy leyendo mucho, investigando mucho, ¿no? Sobre esa predisposición que tenemos, como somos animales sociales, que estamos orientados hacia el otro, y lo somos porque si no, no sobreviviríamos, porque somos seres que dependemos de los otros durante muchos años, ¿no? Los bebés, por ejemplo, ¿cuántos años necesitan para ser independientes? Pues imagínate. Aunque hay gente que me responde a veces 30 años para que una persona sea independiente, pero bueno, en realidad no, pero son bastantes años. Entonces, como somos seres muy vulnerables y dependientes, somos seres sociales, nuestro cerebro está preparado para atender a las necesidades del otro, ¿no? Esto es precioso. Y entonces en comunidad somos más fuertes, en realidad. La comunidad nos ha hecho sobrevivir, pero es que además somos más fuertes. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo diría que sí que necesitamos, y esto aquí estamos todos involucrados, pero también las instituciones, ¿no? Pero estamos todos involucrados. Tenemos la responsabilidad de, en la medida de lo posible, educarnos y que las instituciones también nos eduquen, pero también educarnos, ¿no? O sea, leer. Leer es una actividad fundamental. Entonces, toda nuestra capacidad y todo lo que podamos ofrecer a nuestros hijos, a la gente que tenemos alrededor, esa influencia, ¿no? De leer, informarte, documentate. No te quedes con lo primero que te llega, no te quedes con la primera información de la IA que te llega, ni como trabajador de una empresa, ni como CEO de una empresa, ¿no? Porque yo también me dedico mucho a hacer, trabajo mucho con CEOs, con comités de dirección. Ahora mismo también estamos generando muchos lugares de conversación, ¿no? Yo diría, desde el lugar de influencia que tengas, influye para que la gente se eduque, se cultive, sepa de lo que está hablando, sepa lo que está usando. Esto no creo que a ningún CEO ni a ninguna CEO le va a pasar factura negativamente, ¿no? Si le dice a sus trabajadores o si inspira a sus trabajadores para que se eduquen y se informen de con lo que usan, ¿no? Y sí, sé que muchas empresas obligan o fuerzan o te presentan 100.000 herramientas nuevas creyendo que eso es la panacea, ¿no? Cuando esto es vamos, muchas veces, a veces simplemente el hecho de tener una reunión en la que la gente se escuche y sea un poquito, se sepa lo que está hablando, ya eso es una odisea. Entonces, no me puedo creer, ¿no?, cómo esa insistencia luego en usar 100 herramientas cuando a lo mejor simplemente con tener una reunión un poco clarificadora donde realmente te respetes el turno, te entiendas, comprendas y aportes, eso es mucho más innovador y disruptivo que cualquier nueva tecnología, ¿no? Yo creo que esta obsesión por usar cualquier cosa de cualquier manera no tiene ningún sentido. Entonces sería muy crítica con todo eso, pero sí que creo que como ciudadano uno tiene la posibilidad de educarse, de leer, de informarse, también de hacer presión e influir en todos los lugares de influencia que tenga. Y en su trabajo yo creo que hay algo que creo que es importante, yo también lo intento practicar, ¿no?, y lo he practicado más en los últimos tiempos, es ser claro y ser honesto con lo que tienes delante, ¿no? No entrar en esa bola de, ay, pues venga, voy a decir que esta nueva herramienta que me han hecho usar, no, pues está bien, no está mal, ayuda. No, si no ayuda, no ayuda, dilo. O sea, si no sirve para nada, dilo, ¿no? O sea, ser un poco valiente en ese sentido de no entrar en ese juego absurdo, ¿no? De decir, esto nos sirve, no, si no nos sirve, decirlo, ¿no? Decirlo, conversarlo, que tengamos lugares de conversación donde se puedan hablar estos temas interdisciplinares, donde podamos generar, pues, por ejemplo, este podcast, por ejemplo, reuniones entre diferentes departamentos, ¿no?, que se pueda dialogar, que se pueda hablar de lo que es la IA, porque la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que es la IA, ni sabe lo que puede hacer, lo que no puede hacer, ni sabe lo que puede esperar, ni de la IA generativa. Mucha gente me encuentro que me dice, no, pero es que me dice unas cosas, wow, es que me da una información. Digo, pero tú sabes que parte de esa información puede ser falsa. Pero tú sabes que esa información está robando datos de personas que están investigando y no están cobrando por ello. Pero tú sabes que a veces te da citas que están mal, que son falsas. Pero tú sabes que lo que está haciendo es repetir lo mayoritario y todo lo que está en los bordes, las investigaciones más punteras, en los márgenes, no te lo está ofreciendo. Entonces,
bueno, información, educación. Yo creo mucho en la persona, creo que la persona es capaz de pensar por sí misma, creo que es capaz de educarse y creo que es capaz de hacer presión junto con otros para que también las instituciones y los espacios piensen, ¿no? Entonces, no sé si también he aterrizado Sí, suficiente, pero bueno, estamos en suficiente. ello. Sí, sí, es súper interesante y fíjate, y a veces me parece como un poco difícil creer que vaya a ser así, porque también leer, educar, explorar, investigar lleva tiempo. Y estamos, como dices, con valores que están primando de todo para allá, agilidad, efectividad, eficacia. Entonces, a veces son como valores, ¿no?, que pueden estar un poco como opuestos. Es como para cierta investigación, a veces necesito tiempo, o sea, dedicarle tiempo para poder Claro, investigar eso, ¿no? Y claro, pero si se me pide o esa rapidez, esa agilidad, esa efectividad, a veces todo un poco como opuesto, ¿no? Es como esa profundidad, a veces, o muchas veces necesita ese tiempo, ¿no? De alguna manera. Lo comentábamos un poquito cuando hablábamos, ¿no? Que me decías, una hora se nos va a quedar corta, efectivamente, porque te puedes hablar de temas profundos y necesitas tiempo, o sea, para poder profundizar en temas, ¿no? Entonces, se me claro. parecen como que sí, o sea, me parece muy interesante lo que comentas de ser responsable cada uno y me parece también que la dificultad que viene es en esa responsabilidad en valores que están operando de efectividad, agilidad, eficacia, pues a veces se puede hacer más complicada o más difícil, ¿no? Desde allí. Ujú. Sí. Mm, No quiero quitar con esto la idea de que, y yo creo que lo estoy diciendo, ¿no? Que efectivamente los valores que imperan y las instituciones y organizaciones que lideran a veces nos dejan poco margen de maniobra. O sea, no quiero tampoco lanzar esta idea de que todo depende de ti, porque creo que esto es falaz y creo que es peligroso y creo que nos lleva a un problema de salud mental, ¿no? De tú puedes, si quieres, puedes, todos estos rollos que yo los odio. Creo que es un equilibrio. Y para dar esperanza es el equilibrio entre ser consciente de lo que, un poco, lo que impera y lo que te está dominando, lo que impera y las dificultades que tienes, porque si no llegas a fin de mes, no tienes tiempo, no puedes, llegas a casa, tienes que cuidar niños, tienes que limpiar, o sea, imagínate esas personas cómo van a leer, o sea, me estás diciendo, ¿no? O sea, tampoco hay que ser aquí, efectivamente. Y luego los que tengamos un poco más de privilegio, tengamos más manejo de nuestro tiempo, pues si podemos leer, hagámoslo, ¿no? No nos dejemos, no nos rindamos ante la presión de todo lo que sucede, ¿no? Y hagamos presión donde podamos, ¿no? Pero también ayudemos a esas personas que tienen menos margen de maniobra a que se empoderen, ¿no? Yo creo mucho también en crear espacios, siempre lo he hecho, crear espacios de pensamiento, o sea, pues diálogos entre la ciudadanía y ofrecerlos para todo el mundo, para que no sea algo de gente que puede, sino de cualquier persona y que todo el mundo puede desarrollar esas capacidades. mm. Fíjate, estaba pensando cuando hablabas de esto que lo importante dices leer, pero también elegir qué leer, ¿no? O sea, que leer, porque además, como dices, como hay tanta información, este verano llegó a mis manos un libro, no sé si lo conoces, que se llama Mundo Filtro, y que Uh -huh. exploraba cómo los algoritmos al final nos aplanan culturalmente, ¿no? Y al final acabamos pensando todos lo mismo, acabamos teniendo la misma información y cómo tenemos pues ese déficit de pensamiento crítico del que tú has hablado, pero al final también cómo nos influyen esos algoritmos, ¿no? Entonces, qué peligroso también esto, de alguna Claro. manera. Porque habrá gente que nos esté escuchando que a lo mejor dice, no, si ya me informo, pero desde dónde te informas y que te informas, ¿no? O sea, esas fuentes también puede tener elegir bien esas fuentes de alguna manera, ¿no? Mm, Sí, el algoritmo lo que hace, y la IA hace mucho esto, en las IA generativas, es lo que se llama el sesgo de estandarización, que es lo que te he dicho ujú, antes así un poco de pasada, que es que nos ofrece lo más probable y lo más mayoritario. Es como la información más difundida, la más mayoritaria, es lo que nos va a coger la IA generativa y nos la va a ofrecer. Toda la información que está en la periferia, lo más innovador, de la gente más outsider o de la gente que piensa diferente o de la gente o de una investigación que todavía no se ha desarrollado suficiente, ¿no?, para que sea mainstream, por decirlo así, todo lo que está fuera, la periferia, lo va desechando. Entonces, ¿qué sucede? Esto es muy peligroso y de hecho los que están diseñando y creando la IA ya lo saben y saben que esto es muy peligroso. Saben que si la IA se educa y solo se entrena con datos de lo mayoritario y en algunos casos datos sintéticos, o sea, es decir, generados por la propia IA, va a ser un problema y de hecho la IA no va a llegar a ninguna inteligencia general si sigue así. Eso es un tema súper interesante. Porque al final, si lo pensamos, la historia de la humanidad se ha creado mucho también bebiendo de lo diferente, de lo mm, que no era tan aceptado, ¿no?, en ciertos momentos históricos, de lo que esa investigación que está comenzando pero todavía no está sentada, y ahí se han producido las innovaciones y las revoluciones. Entonces, efectivamente, el sesgo de estandarización, que esto traducido a las redes sociales, por ejemplo, ¿no?, es crearnos estos lugares en los que esto ya sí que lo sabemos todos porque esto lleva pasando años, que nos ofrecen un poco más de lo mismo, ¿no? La cámara de eco es el sesgo de confirmación, es ofrecerte más información que confirme tus creencias y más, y más, y más. Y esto se materializa en productos, en servicios, en páginas de periódicos, ¿no?, o en autores que ideologías piensan igual que tú. políticas.
ideologías políticas, lo que ha pasado, ¿no?, en los últimos años con todas las elecciones estas elecciones tan mediáticas, ¿no?, tanto de Trump como lo que pasó con el Brexit, como muchas situaciones que han pasado, ¿no?, que nos han hecho ver que al final solo estás viendo lo que el algoritmo te deja ver, que es más de lo mismo, con lo cual nunca puedes retar tu pensamiento, nunca puedes ver otra información que a lo mejor está probando otra idea y te hace contrastar lo que tú piensas y, por tanto, tener una visión más crítica y poder llegar a conclusiones más autónomas e independientes, ¿no? Entonces, esto es un problema. Entonces, para ponerme ya súper práctica, ¿qué recomiendo, no? ¿Qué recomiendo? Yo recomiendo salir de las plataformas para ver cosas, películas, series, sal de las plataformas más visitadas. Busquemos en otros lugares. Pregúntale a personas que te recomienden, a personas expertas, ir a los expertos, pero expertos de verdad, no gurús de cualquier cosa, sino el experto, ¿no? Hay muchísima gente que sabe de cine, que sabe de series, que sabe que tiene un pensamiento desarrollado en ciertas cuestiones. Pues pregúntale a esa persona. Luego, cuando veas un clickbait, un artículo, una frase, incluso con esto de la IA, ¿no?, cualquier frase de estas de hemos llegado a lograr no sé qué, ¿no?, cualquier cosa sensacionalista, vete a investigar eso bien, vete a un artículo de un experto, insisto, de alguien refrendado por instituciones importantes, no cualquier startup o cualquier de estos líderes, ¿no?, o gurú, no, sino un científico, un alguien que lleve tiempo trabajando en un tema, y vete a lo que dice esa persona, porque esa persona probablemente te va a dar algo que no está comprado y que no está tan interesado. No voy a decir fuera de intereses, porque todos tenemos intereses, pero por lo menos una persona que lleva tiempo trabajando en una línea e investigando, ¿no? Habla con personas que no piensen como tú. Esto es un súper consejo. Hablemos con personas que no piensen como nosotros. ¿Es incómodo? Sí. ¿Es difícil? Sí, pero hay que hacerlo. Eso, lea los clásicos. No cualquier cosa, yo estoy súper de acuerdo. De hecho, a mí odio también cuando la gente dice, no, hay que leer más, aunque sea cualquier cosa. No, hay que leer cosas que sean dignas de ser leídas, ¿no? ¿Y cuáles son esas? A veces es difícil. Entonces, los clásicos, si no sabemos cómo elegir o qué elegir, incluso si lo sabemos, pero alternado con otras cosas que nos gustan, esos clásicos, siempre los clásicos son una maravilla, porque suelen ser piezas de conocimiento que tocan lo universal, lo que ha trascendido a lo largo del tiempo y lo que ha tocado verdades universales. Entonces eso te da un valor ahí añadido que ¿Qué nos es recomendarías, importante. ¿Qué nos recomendarías leer, María Ángeles, a nivel de clásicos? ¿Qué nos recomendarías? 1000 cosas, pero a ver, cosas que se puedan así recomendar. Pues mira, de filosofía, por ejemplo, sí que os recomiendo, en clásicos, no hablo de Sí. libros actuales. Yo les recomiendo, por ejemplo, también porque también se está malinterpretando muchísimo el estoicismo, ¿no? Y también se han escrito ríos de tinta y se han hecho miles de podcasts hablando del estoicismo mal entendido. Pero hay unos libritos, simplemente las meditaciones de Marco Aurelio o el Enquiridión, que es el manual de vida de Epicteto, que es un libro súper finito, que hay muchas ediciones. Es un libro que son pequeñas frases de sabiduría que te ayudan mucho a entrar en ese modo un poco contemplativo, ¿no? Porque son frases pequeñas que tienes que quedarte ahí, releerlas varias veces. Luego, si necesitas explicación, pues hay libros contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, Massimo Pigliucci, por ejemplo, o que habla, ¿no?, que escribe libros que te ayudan a entender esas meditaciones, esas reflexiones. Pero para ir a la fuente, los diálogos de Platón son una maravilla. El banquete, por ejemplo, es un diálogo cortito, precioso, sobre el amor, que es una maravilla, pues que podría recomendar tantas cosas. Pero bueno, luego, clásicos a nivel de literatura, pues es que hay muchísimos, o sea, cualquier cosa. A ver, uno que me haya leído hace poco, porque claro, hay tanta cosa. Mira, hace poco me he leído, que no me lo había leído, y me lo he leído en el original, El retrato de Dorian Gray. Fíjate, es un libro que es súper conocido, yo no me lo había leído, y siempre es una maravilla. Es que es una maravilla leer un clásico, o sea, aunque sea traducido. Te habla de muchísimas cosas, habla de la corrupción, habla de la belleza, habla de la moral. ¿Qué más? Que te podría decir mucho, pero claro, así Yo creo que tenemos ahí el año listita para pasado. poder empezar. Sí, tenemos Mira, el lista año pasado, para algún lector un poquito más ambicioso, ¿no? El año pasado me leí La montaña mágica, que es un pedazo del tocho, 600 páginas. Es fácil de leer, lo que pasa es que es un libro largo, pero también es un libro maravilloso, es un viaje precioso, ¿no? Yo en estos hábitos que comentabas, ¿no?, que podemos hacer, yo hay algo que a ti te parece, seguro que lo llevas haciendo mucho tiempo, ¿no? Pero yo empecé hace poco, además a raíz de leerme el libro este de Mundo Filtro, empezar a decidir conscientemente a qué le daba like y a qué no. Porque es como, sin pensarlo muchas veces, alguien que tiene muchos likes, lees muy rápidamente y like. Y después de leer el libro dije, a ver, antes de dar un like a alguien,
piensas si se lo quieres dar, porque la consecuencia que eso tiene, y cada uno le damos, entonces piensas, es un acto de responsabilidad también, ¿no? Igual que dónde compras o dónde vas a tomarte un café, o que también tiene que ver con eso, ¿no? Con ser responsables de cómo utilizamos, por ejemplo, en este caso, este tipo de contenidos. Sí, yo creo que ahí también hay que tener en cuenta que las redes sociales son adictivas porque están configuradas y creadas desde esos valores No. y son adictivas, con lo cual hay que tener muy claro lo que estás usando. Igual que cuando tienes claro que te vas a fumar un cigarro, ¿no? O te vas a beber un vino, ¿sabes lo que es? También hay que tener claro que cuando vas a dar un like ya estás metido dentro de una dinámica que ya tienes que saber que ya sabes lo que es, que no es algo como leerte un libro, vamos a decir así. Y teniendo en cuenta esto, yo sí que creo que uno debe entonces entender cómo autorregularse, tanto en la cantidad de tiempo, ¿no?, que pasa ahí, pues eso, tener control del tiempo que paso ahí, sabiendo lo que es. Igual que no me bebo 5 vasos de vino, pues no voy a estar 5 horas en las redes, ¿no? Y luego, pues todo lo que hagas dentro de las redes, yo creo que debe pensarse, porque al final es un uso que estás haciendo de un tipo de cosa, y como dar un like o compartir, qué compartes, qué no compartes, a qué le das un like, qué hay detrás, qué comentarios haces, porque no nos estamos yendo a lo peor, pero la gente también hace unos comentarios terribles, ¿no? O sea, yo creo que esto sí que está dañando mucho la forma de comunicarnos. Sabéis, ¿no? O sea, todo el hate que hay, los comentarios que se hacen sin ningún tipo de responsabilidad o de cualquier forma, de cualquier manera, cosas que no harías a lo mejor en la vida corriente. Aunque también me estoy encontrando últimamente que la gente se habla muy mal, fuera de las redes. Creo que la gente, y esto es algo que creo que también es preocupante, creo que estamos hablándonos muy mal entre nosotros, entre las personas, en todos los entornos. Ahí está pasando algo con eso, ¿eh? Creo que esto hay que pensarlo un poco. ¿Puede tener una conexión con cómo nos hablamos en las redes? O sea, ¿puede haber una conexión con eso? Al final que trasladamos esa forma, ese modelo, ¿no? También cuando estamos personalmente con alguien. Sí lo creo, ¿no? Debe haber algo ahí, porque yo siento que eso se está poniendo peor, ¿no? El cómo nos hablamos en general en los colegios, también lo veo mucho en los niños. Yo hago muchas cosas en educación a todos los niveles, tanto en primaria como en educación universitaria, y veo que la gente se habla muy mal y además en contextos donde teóricamente antes a lo mejor nos hablábamos mal, pero si estabas en una clase entendías que estabas en un contexto donde había unas normas, ¿no?, de comportamiento, y ahora ni siquiera respetas eso, que tampoco quiere decir que te tengas que hablar mal fuera tampoco de la clase, pero no es lo mismo estar en un bar tomándote algo que estar en una clase, y ahora está todo como confundido. En el trabajo también la gente se habla muy mal. Y sí, yo creo que las redes no están ayudando por ahí tampoco. A ver. O sea que otro reto para ir, ¿no? Para trabajar, cómo nos hablamos y cómo nos relacionamos. A mí algo también que me ocupa, fíjate, el otro día estaba con una persona que decía que había utilizado ChatGPT para contarle un caso y preguntarle si le contestaba a una persona una cosa o no. Una situación que habían tenido un conflicto y que le contestaba. A mí me preocupa, sí me preocupa, que perdamos ciertas habilidades, ¿no? Como tú has nombrado, el pensamiento crítico, toma de decisiones, el poder emocionalmente ¿no?, saber cómo estoy y cómo está la otra persona para poder tomar una decisión. Me preocupa un poco este tema también. O sea, es un poco, no sé, me tiene ahí. Sí, no me extraña, ya te digo que ahora empieza a haber estudios y ya se está empezando a saber de manera firme, ¿no?, con información fiable, que sí que está afectando que sí que afecta en la disminución de la capacidad crítica, porque además, por ejemplo, el pensamiento crítico y como otras muchas habilidades de las que estás hablando, son habilidades que si no se ejercitan se pierden. O sea, no es que tú ya, ¿no?, las consigas una vez en tu vida, porque además primero que conseguirlas es un camino, ¿no? No son habilidades que tú digas, pues ya soy súper empático, ¿no? Bueno, la empatía es algo que tienes una predisposición por cómo estamos configurados, también química, pero no es una habilidad que tú ya digas, ya soy el dios de la empatía, ¿no? Ya he llegado al 100 y ya me quedo así para toda la vida. No, eso no es así, ¿no? Sabemos que son habilidades, todas las soft skills, un poco, ¿no?, pensamiento crítico, habilidades sociales, emocionales y otras muchas, son habilidades que se van ejercitando toda la vida y que siempre cuando no las practicas se pierden. Entonces, aquí ya tenemos que si las dejamos de practicar, las perdemos. Entonces, luego otra cosa muy interesante, que es que como te he dicho antes, el ser humano es un animal social que gran parte de su ventaja evolutiva es el relacionarnos con otros y aprender habilidades para relacionarnos con otros, cuidar al otro y entender qué es lo mejor en comunidad. Entonces, claro, esto es una habilidad enorme, de grande. ¿Qué pasa? Que si nos comunicamos, bueno, ya fíjate lo que está pasando con las comunicaciones virtuales, ¿no?, lo que estamos hablando, ¿no? Que no digo que haya sido todo malo, pues probablemente hay cuestiones que nos están ayudando, como poder hacer este podcast a distancia nosotras, ¿no? Pero claro, si todas nuestras relaciones son virtuales,
yo creo que nuestra capacidad relacional se ve disminuida. Yo creo que esto es una evidencia ya, no es algo que podamos cuestionar, ¿no? Digo todas nuestras relaciones. Está claro que algunas de nuestras relaciones pueden ser así, pero no todas, porque perdemos capacidad, el contacto físico, la precisión con la que yo leo tus emociones no es igual aquí, ahora mismo, que si estuviéramos juntas. Y eso lo sabemos las dos, ¿no? O sea, entonces, si me voy a ya ni siquiera tener un agente humano, sino un agente, una IA, ¿no? Pues claro, ya ahí me estoy yendo primero a que estoy relacionándome con un ser que no tiene sensibilidad con la precisión que nosotros tenemos ni comportamiento ético. Entonces, claro, estoy perdiendo todo el feedback de un ser que tenga esas cualidades que son las más importantes para nosotros como humanos y las que nos hacen, de hecho, ventaja competitiva con respecto en el mundo, ¿no? Entonces, claro, me estoy yendo a eso, estoy realmente entrando en unas interacciones donde estoy perdiendo capacidades y más las capacidades que nos hacen únicos. Y ya diría, no solo eso, sino qué triste que no tengas una persona, un confidente, alguien de confianza que valores, al que puedas preguntarle. Como experimento lo entiendo, ¿eh? Yo también lo he hecho y me parece divertido, pero como realidad, realmente alguien, ¿no? que no tenga a otra persona con la que comunicarse, con la que poder hablar. De hecho, el otro día estaba en Telefónica, que nos estuvieron presentando una serie de... Ya pongo un ejemplo rápido. Nos estaban enseñando una serie de tecnologías de IA que facilitaban que las personas mayores que están solas y viven solas, ¿no? Pues pudieran conectarse y que, por ejemplo, parte de sus funciones vitales se pudieran medir también para ver un poco cómo está esa persona de salud, también una serie de llamadas que le entraban, también un asistente virtual, ¿no? Una IA, ¿no? que le llamaba y le preguntaba cómo estaba, y una IA que se había perfeccionado bastante y que realmente, pues en vez de decir no te entiendo, ¿no? Pues seguía preguntando, ¿no? Para que la persona mayor que estaba ahí, pues no sintiese que era una máquina que le está hablando, sino un poco alguien, ¿no? Sintiese que había alguien, ¿no? Pero en cualquier caso, y decían, no, y así se puede conectar con sus nietos. Ya, pero ¿eso va a reemplazar a que los nietos vayan allí a verla? Si eso reemplaza a esas personas, esos nietos que vayan a visitarla, es una tragedia. Claro, que es un poco también lo que pasa en los equipos, ¿no? Que a veces es como ya todo es online, todo es reuniones y a veces también esa conversación, como decimos, en cara a cara, en persona a persona, pues es muy diferente, ¿no? Entonces, qué peligroso también eso. Sí, te estoy escuchando, María Ángeles, y me estás haciendo pensar mucho. Bien, bueno, ese es mi trabajo, Y, a ver, hemos hablado de educación, de educarnos, hemos hablado de responsabilidad, hemos hablado de intentar mantener ese equilibrio, es que tenemos una situación un poquito más privilegiada. Em, ¿Qué más podemos hacer? O sea, alguien que os esté escuchando ahora y que digamos, a ver, yo quiero seguir o utilizaré inteligencia artificial u otras tecnologías porque a lo mejor tengo una utilidad, pero ¿qué tengo que tener en cuenta para poder mantenerme además sano mentalmente? O sea, voy también a la parte de bienestar y de sano mentalmente, porque además tú lo decías ahora, ¿no? Pero también estoy pensando que en muchos casos ahora hay muchas personas con mucho estrés, personas que las ves además, y entonces a lo mejor también hay una conexión con todo esto, ¿no? Tanta información constantemente, todo tan rápido, tantas cosas de todo, queremos estar en tanto contenido, entonces a lo mejor también puede tener una conexión con este estrés que viven muchas personas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué más podemos hacer? ¿Algo más que se te ocurra que nos podamos ahí llevar? Bueno, pues recapitulando un poco todo, sería para el que pueda preguntarse también, porque hoy día están saliendo alternativas, no todas las IAs son iguales, entonces yo sí que haría una investigación para la gente que quiera y tenga tiempo y le apetezca, de qué IAs son un poquito más humanas, vamos a decirlo así, humanas, no en el sentido de que nos imiten a nosotros, sino que contemplen, ¿no? Que estén más alineadas, el problema del alineamiento que se habla mucho ahora en ética de la IA, alineadas con valores que nos gustan más. De hecho, hay IAs que están, pues, por ejemplo, intentando que su diseño y todo eso pues no sea tan salvaje con valores de eficiencia y eficacia y están, por ejemplo, incluyendo constituciones, valores, bueno, están ahí. Estamos todavía en pañales en esto, todavía queda mucho por hacer, pero bueno, el que quiera, que investigue y que vea lo que está usando. Y luego, ya en plan más de un usuario que no tiene capacidad o que no puede o que no tiene tiempo, ¿no? de meterse en este berenjenal, pues yo me iría, fíjate, por comentar a lo mejor alguna cosa que no la he comentado tanto, aparte de todo lo que he dicho, ¿no? De ver lo que estás usando, cómo lo usas, de plantearte, cuestionarte, preguntarte cosas, leer, informarte, educarte. Yo iría a dos cuestiones. Una, la higiene, ¿no? Higiene, ¿qué quiere decir? Para mí la higiene es ir a lo básico de nuevo, ¿no? Ir a dedicar tiempo. O sea, el estrés, ¿cómo baja? ¿Cómo baja el estrés? Y no me quiero poner aquí en plan química porque no es mi trabajo, pero me voy a poner filosófica, además porque hoy día hay un discurso muy de la química y voy a un discurso más filosófico. ¿Qué es lo esencial en la vida? Lo esencial en la vida es
Respirar, fíjate, si nos vamos a cosas muy sencillas, pero que no son tonterías, ¿eh? Respirar, moverte, alimentarte más o menos bien, sin volverte loco, no. Hablo de, ¿no? El placer, el comunicarte con otro. Entonces, todo lo que no hagas, todo lo que le quites tiempo a todas esas tareas fundamentales y se lo dediques a la tecnología, en realidad, y aunque algunas de esas tareas fundamentales las hagas a través de la tecnología, que no sean todas, ¿no? Es decir, pues si vas a hablar con alguien, pues intenta ver a alguien en persona, comunicarte, abrazarte, escucharlo, mirarlo a los ojos, ver lo que te está diciendo, qué exactamente te está intentando transmitir, comprenderlo, escuchar. Escuchar es muy importante. Mira que estoy hablando aquí un montón hoy, pero bueno, escuchar es una cosa muy importante. Me iría a lo esencial y me iría a un truquito también. No dejes que todo lo haga por ti una IA o una tecnología, porque te haces idiota, así por simplificar. O sea, si tú dejas que una calculadora te calcule, que una máquina te escriba, que cualquier otra máquina te diga que todo, ¿no? Los pasos que das, la frecuencia cardíaca, todo, te lo diga todo, te dé toda la información, te diga cómo duermes. Tú dejas de pensar por ti mismo y de investigar y de indagar en ti mismo. Dejas de autoconocerte, dejas de conócete a ti mismo, que es una de las máximas de la filosofía, ¿no? En el templo de Delfos. O sea, dejas de preguntarte a ti mismo, ¿cómo estoy yo? Que no te lo diga una máquina. Ahora ya veo que en los colegios incluso, el otro día vi que se introducían una serie de maquinitas, de robots, para la inteligencia emocional. Pero vamos a ver, ¿qué nos tiene que decir un robot de inteligencia emocional? Pero por favor, pero si somos las máquinas perfectas en inteligencia emocional, me refiero que somos las más sofisticadas. Entonces, pregúntate qué te pasa, indaga, investiga, pero que no lo hagas todo a través ni siquiera de un libro, te diría. O sea, no lo hagas todo a través de algo externo. Hazlo también contigo y hazlo con tus herramientas. O sea, no dejes que todo lo haga por ti una tecnología, porque entonces te estás volviendo más vago y estás perdiendo capacidades. Y es una pena y es súper divertido entrenar las capacidades humanas. A mí me parece súper divertido de pronto ponerme a hacer un cálculo que hace 1000 años que no lo hacía, a ver si lo puedo hacer, ¿no? O sea, me parece algo bonito. Me gusta mucho, me quedo con lo de volver a bueno, muchas cosas, ¿no? Pero volver a lo esencial. Yo soy de un pueblo de Huesca de 100 habitantes, nacida de allí, y cuando voy en verano, que además es como mi mes ahí de estar y volver a lo esencial, o sea, salir de casa y encontrarte, pues eso, pues hablar con las personas que te den una lechuga, que te den los huevos, que no tener casi cobertura y no necesitarla tampoco. Y digo, joder, me siento como muy bien aquí, digo, estoy muy bien, ¿no? Y puede tener que ver con esto, así que me quedo también con ese volver a lo esencial un poquito más también en otros entornos, ¿no? Así que me quedo. María Ángeles, muchas gracias. Gracias porque fíjate, el propósito de este podcast, cuando antes de entrevistar a alguien, me preguntó para qué quiero entrevistarlo. Y quería, de este en concreto, con tu entrevista, quería poner un poquito de, no sé si llamar luz, pero cuestionar algunos aspectos de la inteligencia artificial que creo que se habla poco. Entonces, que no todo es utilicemos la inteligencia artificial, sino también nombrar, explorar, ¿no? Otros aspectos que pueden ser importantes tenerlos en cuenta. Y nos has ayudado, por lo menos a mí me has ayudado a hacerlo. Así que gracias porque, bueno, y sobre todo que seamos más, me llevo un poco eso, también a propósito del podcast, que seamos más conscientes, ¿no? De cómo utilizamos, para qué lo utilizamos. Entonces, toda esa parte creo que es importante. Y además con información, ¿no? Que nos has aportado, me has aportado, que como te digo, me ha hecho pensar y seguiré dándole vueltas ahí, reflexionando. Así que muchas gracias, María Ángeles. Muchas gracias, Vanessa. Ha sido un gusto, la verdad. Me has dejado hablar mucho. Espero que sea útil para todo el mundo y, por supuesto, animo a todo el mundo a seguir pensando y reflexionando y volviendo a lo esencial, que me encanta que hayas destacado eso. Muchas gracias, Vanessa. Gracias a ti, María Ángeles. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.